Muy buenos amigos y bienvenidos a La Manzana Mordida. En fin, no podía esperar al recopilatorio de noticias de este viernes para contaros la que sin duda será la noticia de la semana con mucha diferencia. Y es que, efectivamente, tal y como habéis leído en el título del vídeo, Apple dejará de vender los Apple Watch Series 9 y Ultra 2 en los Estados Unidos esta misma semana. La Comisión Internacional del Comercio de los Estados Unidos ha emitido una orden que prohíbe a Apple la importación de estos modelos por violar los derechos de patentes de la compañía de tecnología médica Masimo. Claro, como os podéis imaginar, esta prohibición supone un bombazo tremendo que además le llega a Apple en el peor momento posible, justo en plena campaña de Navidad. En el vídeo de hoy os voy a contar todos los detalles sobre esta disputa entre ambas compañías y cómo podría acabar toda esta historia. Voy a tratar de explicarlo de forma sencilla y sin tampoco andarme por las ramas para no hacer el vídeo muy largo. Así que, venga, comenzamos. Esta disputa entre Apple y Masimo se remonta al año 2020, cuando Masimo demandó a Apple alegando que el sensor de oxígeno en sangre del Apple Watch lanzado en ese año, que era el Apple Watch Series 6, infringía varias de sus patentes. Bueno, en enero la justicia dio la razón a Masimo y después de una investigación la Comisión del Comercio Internacional en octubre volvió a fallar a favor de ellos, indicando que Apple efectivamente está violando propiedad intelectual al usar esta tecnología sin permiso. Durante este tiempo de disputas entre ambas compañías, Apple también se consiguió anotar algún tanto. Por ejemplo, convenció a un tribunal de apelaciones de Estados Unidos para que mantuviese las decisiones del Tribunal de la Oficina de Patentes de Estados Unidos que invalidaban partes de una docena de patentes propiedad de Masimo. Estas patentes están relacionadas precisamente con el uso de la luz para medir biomarcadores como la frecuencia cardíaca y los niveles de oxígeno en sangre, y son precisamente las que Masimo ha acusado a Apple de infringir. Ahora bien, como Masimo convenció por separado a un juez de la Comisión del Comercio Internacional, ha podido cumplir su objetivo de paralizar las ventas del Apple Watch. Y seguramente muchos os preguntaréis que si el fallo se produjo en octubre, ¿por qué Apple todavía no había dicho nada al respecto? Bueno, primero porque la administración de Joe Biden tenía 60 días para revocar la decisión, algo que todavía no ha ocurrido y cuyo plazo expira el 25 de diciembre. Y segundo, para tomar medidas preventivas y así cumplir con la decisión del comercio internacional. Al menos eso ha sido lo que le han hecho saber a 9to5Mac en una declaración oficial. La decisión sin lugar a dudas es controversial, porque prohíbe que Apple siga importando y vendiendo sus relojes más recientes, que en este caso serían el Series 9 y el Ultra 2 en Estados Unidos, y el único que se salva sería el Apple Watch SE. Ahora mismo sería el único reloj que Apple podría vender en los Estados Unidos. Eso sí, la decisión solo prohíbe a Apple vender los modelos de Apple Watch afectados. Por ahora, esto significa que los dispositivos van a seguir estando disponibles para su compra en otros puntos de venta como Amazon y Best Buy. Sin embargo, como la orden bloquea todas las importaciones a Estados Unidos después del 25 de diciembre, Apple también tendría prohibido vender esos dispositivos a revendedores. Por lo tanto, una vez se les agote el stock, también se verán afectados. ¿Y qué impacto va a tener esta decisión en los consumidores? Pues a ver, si no vivís en Estados Unidos, no deberéis preocuparos porque esta decisión solo va a afectar a Apple allí. Tampoco va a pasar nada con los relojes ya vendidos, sean de donde sean. Habrá gente que, pueda pensar que Apple podría desactivar temporalmente la función de medir el oxígeno en sangre, pero ya os confirmo que no lo van a hacer. Apple afirma que esto limitará severamente el acceso de millones de usuarios a un dispositivo que puede salvar vidas, especialmente en momentos donde el monitoreo de salud es tan importante. Y Masimo, por otra parte, argumenta que la ley debe aplicarse igual para todos y sin importar el tamaño de la empresa. Y ciertamente, en eso tienen razón. El solo hecho de ser la compañía más grande del mundo no te exime de respetar la propiedad ajena. Más allá de la disputa legal, este caso resalta la enorme importancia que tienen los smartwatches y wearables en general hoy en día. Se espera que para 2026 este mercado alcance ya los 93.000 millones de dólares a nivel global. Estos dispositivos ya no son simplemente un accesorio de moda, sino que están transformando industrias completas como la salud, el bienestar y la productividad laboral. El Apple Watch específicamente ha sido un éxito rotundo. Representa 1 de cada 4 wearables vendidos en todo el mundo y es un producto importante en la estrategia de Apple, que ha reportado ingresos récord año tras año, impulsada precisamente por dispositivos como este. Este mismo 2023, la categoría de wearables, hogar y accesorios generó más de 30.000 millones de dólares en ingresos, lo que representa un crecimiento del 25% respecto al año anterior.
Así que veremos cómo acaba esta historia, pero que en principio, si no hay revocación por parte de la administración de Joe Biden en estos próximos días y demás, va a perjudicar seriamente a Apple y a sus consumidores en los Estados Unidos. Eso sí, en el comunicado que Apple hizo a 9to5Mac rematan con un: en caso de que se mantenga la orden, Apple seguirá tomando todas las medidas necesarias para devolver el Apple Watch Series 9 y el Apple Watch Ultra 2 a los clientes de Estados Unidos lo antes posible. Traducido, que no se van a quedar de brazos cruzados. El mismo día 26 de diciembre tienen intención de presentar una apelación si finalmente no ha habido marcha atrás. Una posible solución pasaría por un posible acuerdo de licencias con Masimo o también cambios en el software del Apple Watch a través de alguna actualización. En cualquier caso, oficialmente Apple no va a decir nada hasta que haya una decisión oficial pasado el periodo de revisión presidencial. En fin, dejadme en los comentarios qué os parece la noticia y qué pensáis que pasará finalmente con este caso. En fin, insisto y vuelvo a repetir, no tenéis que preocuparos si ya habéis comprado un modelo de este tipo y vivís en los Estados Unidos, va a seguir habiendo soporte, van a seguir recibiendo actualizaciones, no va a haber problemas de ningún tipo, Apple va a pelear para que puedan reponer la venta lo antes posible y bueno, veremos a qué acuerdo pueden llegar en el caso de que finalmente decidan llegar a algún acuerdo con esta empresa. En fin, os animo a que os suscribáis a La Manzana Mordida Plus, ya sabéis, tenéis que visitar lamanzanamordida.com porque este mismo fin de semana vamos a publicar un episodio en el que hablaremos un poquito más en profundidad sobre esta noticia. Además, con esa suscripción vais a tener acceso a contenido extra, ese podcast que publicamos cada semana, cursos, tendréis acceso a nuestra comunidad de Telegram con el resto de suscriptores y podréis participar en los regalos que hacemos cada mes. Precisamente en unas semanitas vamos a regalar un iPhone 15 Pro a uno de nuestros suscriptores. Y por último, ya solo me queda deciros que, si os ha gustado el vídeo, le deis un like, que os suscribáis al canal si no lo estáis, porque de haber novedades en el vídeo de noticias que publicaremos el viernes, os pondré al tanto de la última hora sobre este caso. Y nada, y que me dejéis el comentario de rigor y poquito más. Que os deseo un feliz día y nos vemos muy pronto, porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!